Bueno, en el día de hoy voy a preparar un algoritmo el cual va a representar una lista enlazada simple con respecto a simples nodos que tienen una sola información que va a ser de tipo entero. Como sabemos, los nodos están compuestos por dos partes, que es la cabecera y el enlace, el cual va a ir dirigido cuando es nuevo hacia nulo, y cuando está concatenado a otro nodo, y el último va concatenado a un nulo. Entonces, como bien ya creé, tenemos el paquete interfaz que va a contener la ventana para mostrar lo que voy a hacer. Tenemos el paquete recursos que va a estar con dos clases, que va a ser la lista simple, que es donde vamos a realizar todas las operaciones y donde vamos a tener un inicio, y el nodo, donde vamos a tener lo que es la información que va a ser la cabecera, que va a ser de tipo entero, y el enlace, que va a ser de tipo no. Entonces empezamos privatizando los dos gestos. Private entero, que va a ser la cabecera, y private nodo, que va a ser siguiente. Entonces, como ya los creamos, tenemos ahora que hacer el constructor. Entonces, public de la clase nodo, abrimos. Entonces los inicializamos, empezamos con cabecera, div cabecera va a ser igual a 0, y div.siguiente va a ser igual a nulo. Después de esto, tenemos que hacer los setter y los getter. Yo lo haré de la forma más rápida y sencilla debido a que tengo problemas de tiempo. Entonces vamos a colocar el setter de la cabecera y el siguiente y lo generamos. Luego insertamos código, el getter ahora de la cabecera y del nodo. Con esto ya terminamos la parte del nodo y podemos ir perfectamente a la lista simple para hacer todas las operaciones. En lista simple tenemos que hacer prácticamente lo mismo. Private, pero esta vez vamos a colocar el inicio debido a que es simple. Private nodo inicio. Lo mismo tenemos que hacer un constructor public, esta vez lista simple. Abrimos, va a ser inicializamos this.inicio va a ser igual a nulo y coma, y hacemos exactamente lo que hicimos. Insertamos código, el setter del inicio, generamos. Luego otra vez damos códigos, el getter del inicio. Después de hacer esto, uno de los puntos requiere saber cuáles son los nodos impares y cuáles son los pares. Entonces yo voy a crear aquí un array list de tipo nodo. Ya más adelante explicaré un poquito cómo funciona. Le voy a llamar, por ejemplo, numeración. Entonces esto va a ser igual a un nuevo array list de tipo nodo. Como aquí no lo he importado esto, bueno, más adelante explicaré cómo funciona cuando vayamos a hacer el método. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar si la lista que tenemos está vacía. Entonces creamos un método de tipo booleano que se va a llamar lista vacía, que no va a requerir que demos nada y va a retornar una respuesta, y obviamente tenemos que inicializar esa respuesta. Entonces va a ser boolean respuesta. Bueno, entonces creamos un condicional si no. Entonces si inicio es igual a nulo, eso significa que no hay nada dentro de la lista, lo que quiere decir que respuesta va a ser igual a true. Si no, respuesta va a ser igual a false. ¿Por qué?
porque si encuentra que no está vacío, significa que tiene algo en su contenido, por lo tanto no está vacío. Voy a dar aquí forma para que sea un poquito mejor. Entonces, perfecto. Ya tenemos la parte de lo que es lista vacía para cada vez que vayamos a agregar o hacer alguna confirmación. Entonces ahora tenemos que hacer el siguiente método, que va a ser agregar, porque es lo primero que queremos hacer antes de eliminar o contar o cualquier cosa. Entonces voy a hacer primero agregar inicio. En agregar inicio lo único que vamos a pedir va a ser un nodo que voy a llamar nuevo y abrimos. Perdón. Esto sería vacío, ya que no nos tiene que dar nada, solamente tiene que hacerlo ya. Y entonces vamos a hacer el condicional de que si nuestro método lista vacía es igual a verdadero, eso significa que si lista vacía es verdadero, significa que está vacío, que puede agregar por donde sea. Entonces vamos a colocar que inicio va a ser igual a nuevo. Si no, entonces vamos a hacer lo siguiente: nuevo punto set siguiente, vamos a colocar inicio. Y entonces el inicio va a ser igual a 9. Entonces, como vemos acá, tenemos un nodo inicio, como lista vacía, entonces va a ser falso, significa que hay un nodo, por lo menos uno. Entonces vamos a colocar que el nuevo va a ser, el siguiente nuevo va a ser el inicio, para agregarlo de primero. Y entonces vamos a tomar el título de inicio y se lo vamos a asignar a nuevo. Disculpa, acá es nuevo como eso me está arrojando. Bueno. Entonces ya hicimos agregar por el inicio, ahora vamos a hacer agregar por el final. Este va a pedir exactamente lo mismo, nodo nuevo, vamos a abrirlo. Disculpa, voy a bajar. Esto va a ser exactamente lo mismo. Vamos a comprobar si está vacío o no. Entonces esto va a ser igual. Algo que se me olvidaba. Como antes mencioné, yo creo un array list donde voy a colocar los nodos para saber en qué numeración están. Los array lists empiezan desde 0 y van hasta infinito, o bueno, hasta el número que sea. Entonces en este caso nosotros contamos 1, 2 y 3. Él cuenta 0, 1, 2. Eso significa que nuestros pares serían en el array list serían 0, serían 2, sería 4. Perdón, los impares serían 0, serían 2, sería 4, sería 6 y tal. Los pares serían 1, sería 3, sería 5 y así sucesivamente. Entonces yo voy a ir colocándole a cada agregar esto que voy a dar aquí, nuestro array que se llama numeración.add, y entonces le voy a colocar a nuevo y le coloco el punto y coma. Como nuestro array es de tipo nodo, entonces lo va a aceptar perfectamente. Nada más necesito eso. Bueno, seguimos con agregar final. En agregar al final tengo que crear un nodo auxiliar que va a empezar en inicio para que me recorra la lista y me diga en qué punto es el último nodo. Entonces para esto voy a crear un while mientras auxiliar.get siguiente, o sea que el siguiente sea diferente de nulo, auxiliar va a ser igual a auxiliar punto y el siguiente. Cuando ya esté en el último, auxiliar punto set siguiente nuevo.
y después de todo esto vuelvo y coloco numeración punto add nuevo y punto icono. Bueno, en este caso la lista la va a ir recorriendo desde el inicio con este auxiliar y va a ir pasando auxiliar el nodo siguiente. Digamos que tenemos tres nodos. Auxiliar.get siguiente es diferente del 1, estamos en el 1. Entonces, ¿existe un número 2? Sí. Entonces va a pasar al siguiente. Entonces está en el puesto 2. Ahora, auxiliar.get siguiente es diferente del 1. Sí. Entonces va a pasar al último, al tercero. Auxiliar.get siguiente es diferente del 1. No, porque en el tercer puesto es el último y por lo tanto el que viene es nulo. Entonces ahí se detiene. Ya nos posicionamos en el primero, en el último nodo. Entonces podemos colocar que auxiliar. Colocamos de siguiente al nuevo. Perfecto. Y agregamos este a la raíz que estoy creando. Luego viene agregar por una posición X. Este va a ser un poquito más complicado, entonces va a ser public void, agregar, voy a colocar de X, y este va a pedir el nodo nuevo, pero además de eso, nuevo, y además de eso me va a pedir un entero que va a ser la posición. Cierro aquí, abro acá. En este caso, disculpe, coloque esto. Me arroja error porque oh, bueno, en el agregar X necesitamos un contador. Entonces este contador va a ser de tipo entero, contador, para que este vaya recorriendo y nos diga en qué posición es la que tenemos que tomar. Y entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos la otra vez. Entonces si lista vacía es igual a verdadero, entonces inicio va a ser igual a 9. Si no, entonces aquí vamos a hacer el uso de dos auxiliares, así como hicimos en la parte anterior. En la parte anterior voy a crear dos auxiliares, auxiliar 1 que va a empezar desde inicio y voy a tener un auxiliar 2 que también va a empezar desde inicio. Bueno, tenemos que hacer un mientras que para el primero. Entonces pero en este caso voy a utilizar la parte del contador para ver cuál es la posición a ocupar. Voy a averiguar, por así decirlo, el número que voy a correr. Perdón, el nodo que voy a correr. Entonces va a ser, si contador es menor que la posición, entonces haga esto. Y contador tengo que inicializarlo en 1. Listo. Ahora, entonces si contador es menor que la posición, el auxiliar 1 auxiliar 1 okay, va a ser igual al auxiliar 1 punto get siguiente. Así me estoy desplazando, y en el contador voy a aumentarle una posición. Perfecto, entonces con este lo vamos a posicionar en el nodo que le vamos a quitar la posición, por así decirlo. Lo vamos a correr una casilla hacia la derecha. Ahora viene el siguiente, vamos a saber cuál es el nodo anterior al que vamos a correr esa posición. Entonces vamos a hacer otro while tal, que va a ser auxiliar 2 punto get siguiente
diferente del auxiliar 1. Auxiliar 1. Y abrimos. Voy a bajar. Mientras que auxiliar 2 siguiente sea diferente de auxiliar 1. Con esto nos aseguramos de que el anterior auxiliar 1 sea este auxiliar 2 concretamente. Ya veremos por qué necesitamos que sea él. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tener que moverlo. Auxiliar 2 punto get, perdón, auxiliar 2 va a ser igual a auxiliar 2 punto get siguiente. Estará como va a ser esto. Perfecto. Entonces ya tenemos el anterior y tenemos el siguiente. Entonces lo que voy a hacer ahora es posicionar el nuevo. Entonces voy a colocar auxiliar 2 punto set siguiente va a ser nuevo, y auxiliar, perdón, y nuevo punto set siguiente va a ser igual a auxiliar 1. Y ya está. Por último, como siempre he colocado, numeración punto add nuevo y punto. Bueno, aquí como vemos, el auxiliar 2 va a ser la que está anterior al nuevo que quiero reemplazar. Entonces el auxiliar 2 lo conecto con el nuevo para que quede, digamos, que en la mitad, y el nuevo lo conecto con el que va a quedar, con el que voy a mover. Entonces el auxiliar nuevo tomó la posición del que acabo de mover. Entonces ya tenemos los tres agregares, y cada vez que agregue algo lo estoy agregando a mi arreglo para saber cuáles son los pares y los impares. Ahora voy a colocar lo que es eliminar. Entonces voy a empezar, por ejemplo, voy a empezar por ejemplo, a eliminar inicio. Es el más sencillo de los tres. Entonces eliminar inicio, no necesito pedirle nada. Entonces voy a colocar otro condicional. Si lista vacía, lista vacía es igual a true, entonces voy a mandarle que diga un mensaje entonces nulo que diga si está vacía, que es imposible eliminar. Entonces voy a colocar imposible eliminar. Si no, si tiene elementos, entonces voy a colocar que inicio va a ser igual a inicio punto get siguiente, y lo voy a dar reforma para que sea un poquito mejor todo. Entonces con lo que estoy haciendo aquí, el nuevo inicio va a ser lo que siga después de inicio. Con esto ya estoy reemplazando directamente eso y no voy a tener ningún otro problema ya. Es el más sencillo de los tres, no tengo que agregar nada, fácil. Luego voy a colocar public void eliminar final. Este tampoco me pide nada, así que no importa. En eliminar final tengo que hacer exactamente lo mismo. Voy a crear un condicional que me diga si la lista está vacía. Lista vacía igual true. Entonces voy a colocar el mismo JSON. Es más, voy a copiar. Y acá. Es exactamente igual. Si no, en este caso tengo obligatoriamente que recorrer, porque tengo que saber cuál es la última posición para así poder encontrar la antepenúltima posición. Sé que suena complicado, pero nada más que todo lo vamos a ver. Entonces voy a crear dos nodos. Nodo auxiliar 1, que va obviamente a inicializar en inicio, y el auxiliar 2, que va también a inicializar en inicio. Vaya la redundancia. Entonces tengo el primer mientras que va a ser auxiliar, voy a colocarlo como auxiliar 1, que va a ser igual a auxiliar 1 punto del siguiente diferente de nulo. Entonces auxiliar 1
va a ser igual a auxiliar 1 punto get siguiente. Con esto lo que estoy haciendo es encontrar la última posición y quedarme ahí. Ahora lo que voy a hacer es exactamente lo mismo, pero con el auxiliar 2. Voy a bajar un poquito. Auxiliar 2.get siguiente, diferente, pero esta vez de auxiliar 1. Voy a hacer exactamente lo mismo. Auxiliar 2 va a ser igual auxiliar 2.get siguiente. Punto y coma. Bueno, luego de hacer esto, ya tengo posicionados los dos auxiliares. Entonces lo que voy a hacer va a ser auxiliar 2 perdón, es más arriba. Auxiliar 2 punto set siguiente va a ser nulo, para que el que está antepenúltimo diga que el siguiente es nulo, para así terminar con la lista supuestamente, y así eliminamos por el final. Bueno, ahora ya terminamos este. Ahora vamos a voy eliminar en una posición cualquiera, eliminar X. En este sí vamos a pedir algo que se va a llamar la posición que queremos eliminar. Entonces abrimos. Para este vamos a otra vez hacer la misma confirmación. Si lista vacía es igual a verdadero, vamos a arrojar el mismo mensaje que va a decir imposible eliminar, que más adelante podremos hacer un ejemplo. Si no, en este caso, como queremos eliminar una posición X, necesitamos tres auxiliares. Uno para saber cuál es el que vamos a eliminar, uno para saber cuál es el siguiente y uno para saber cuál es el anterior. Entonces vamos a empezar creándolos. También, bueno, no sé. Entonces no, auxiliar 1 va a ser igual a inicio. Tenemos auxiliar 1, auxiliar 2 y auxiliar 3. También vamos a crear un contador, porque como vamos a trabajar con un entero, necesitamos saber contador. Vamos a iniciarlo en 1 para saber que estamos en la primera posición. Bueno, vamos a hallar el primer auxiliar. Mientras que abrimos, mientras que contador sea menor que la posición, ese es con mayúscula, contador, el auxiliar 1 va a ser igual al auxiliar 1 punto get siguiente, y le agregamos al contador contador más aquí punto y com. Voy a darle formato porque se me un poco mal. Bueno. Voy a dar un poquito de espacio para acá. Ya tenemos el más del contador, entonces ya tenemos el auxiliar 1. El auxiliar 2 lo voy a tomar como el siguiente al que quiero eliminar. Entonces no es necesario hacer un mientras que, porque ya sé cuál es el que quiero eliminar, que va a ser auxiliar 1. Auxiliar 2 va a ser igual a auxiliar 1 punto get siguiente. Listo. Ya tenemos el siguiente al que vamos a eliminar. Entonces ahora viene el que
está antes del que vamos a eliminar. Para eso vamos a usar el auxiliar 3, punto get siguiente, entonces esto va a ser diferente del que vamos a eliminar, para que se quede justo antes del que vamos a eliminar. Entonces esto va a ser auxiliar 3 igual auxiliar 3 punto get siguiente. Y entonces ya cuando terminemos, ya tenemos el auxiliar 1 que va a ser el que vamos a eliminar, el auxiliar 2 que va a ser el que viene después y el auxiliar 3 que es el que viene antes. Como ya tenemos las tres posiciones, entonces hacemos esto: auxiliar 3 punto set siguiente. Entonces vamos a colocar que sea auxiliar 2, así se está volando al auxiliar 1. Y con esto ya terminamos lo que es agregar y eliminar. ¿Qué sigue ahora? Ahora tenemos que crear un método para que muestre todo lo que hemos hecho. Entonces para esto voy a colocar public string, porque sí, lo podemos traer un string. Voy a colocar mostrar. Esto no requiere que yo le ingrese nada. Y voy a crear un string que se va a llamar cadena y lo voy a inicializar vacío, por así decirlo. Y voy a regresar cadena. Retorno cadena. Bueno, ya tengo esto. Voy a bajar. Acá. Retorno cadena. Ahora tengo que exactamente lo mismo que he hecho en las anteriores, validar si está vacía, lista vacía, es igual a verdadero, igual a verdadero. Entonces voy a agregar un job champagne que diga nulo. Entonces voy a colocar que diga que la lista está vacía, si no contiene ningún elemento. La lista está vacía. Si no, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a crear un nodo que, bueno, voy a crear un auxiliar que me recorra toda la lista y que me vaya diciendo uno por uno cuáles son los nodos y que me diga qué es lo que tienen dentro. Porque la idea de mostrarlos es no solamente decir qué son, sino qué tienen por dentro. Entonces voy a colocar nodo auxiliar 1 o auxiliar solo, hacer igual a inicio. Cuando lo creo, también necesito, bueno, voy a crear un contador más que todo para decir en qué nodo estoy, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Entonces voy a colocar contador y lo voy a inicializar en 1. Entonces ya tengo el auxiliar y ya tengo el contador. Entonces ahora voy a crear el mientras que para que me vaya dando uno por uno. Entonces el mientras que va a recorrer desde auxiliar hasta que sea, para que me los dé uno por uno. En este caso tienen que decirlos todos hasta el último. Entonces voy a colocar cadena, va a ser igual, voy a colocar nodo, espacio, y para que diga el número voy a colocar contador. Después de esto voy a colocar, por ejemplo, 2 puntos por estética, no es necesario, pero yo lo quiero hacer así, auxiliar, punto, vamos a conseguir qué es lo que tiene el nodo dentro, que vamos a conseguir cabecera, que para eso está diseñada, y lo vamos a concatenar con un espacio, como dije ya, por mera estética. Luego de esto vamos a colocar un job champagne, punto, show diálogo, que diga nulo, y va a arrojar la cadena. Luego de esto, para que no se quede estancado en ese, vamos a auxiliar, va a ser para auxiliar, punto, y el siguiente, multicoma, y el contador vamos a mover también para que no se quede estancado. Ya, con esto ya tenemos mostrar.
Y ya tenemos mostrar. Entonces ahora voy a colocar mostrar por valor. En este caso es el último que pide. No te está diciendo exactamente que muestres el valor que tenga, nada más te pide si existe o no dentro de la lista. Entonces yo voy a colocar que va a ser un public, va a ser un booleano para que me diga si es verdadero o falso, y va a ser mostrar valor. En este caso sí me tiene que el usuario dar un número, entonces va a ser valor, y abrimos. Vamos a inicializar booleano respuesta y vamos a retornar esa respuesta. Nos marca error porque no decimos si respuesta es verdadero o falso, pero ahora lo vamos a hacer. Necesitamos también un contador. Vamos a inicializarlo obviamente en 0. En este caso, bueno, porque antes lo está diciendo en 1. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a condicionar para ver si la lista está vacía o no. Lista vacía igual a verdadero. Entonces vamos a hacer un injection paint. Ups, no es. Disculpe. Vamos a poner nulo aquí y vamos a colocar aquí. La lista está vacía. Si no, vamos a tener el nodo auxiliar. Va a ser empezar el inicio nuevamente. Y mientras que aquí, auxiliar, tal. Mientras que auxiliar sea diferente de nulo, haga esto. Entonces, si auxiliar.get cabecera es igual al valor que nos ingresó el usuario, entonces vamos a sumar al contador. Perfecto. Y después de esto, para que no se quede estancado, auxiliar va a ser igual a auxiliar.get siguiente. ¿Qué más? Bueno, fuera de esto, voy a volver aquí y ahora, si el contador que inicialicé en 0 sigue siendo 0, eso significa que no encontró ningún valor dentro de la lista. False. Okay. Y por lo tanto voy a agregar el train.show, voy a señalar nulo. En este caso voy a decir el número no en mayúscula se encuentra en la lista. Voy a bajar un poquito más. Si no, eso quiere decir que el contador por lo menos subió 1. Entonces si dice eso, respuesta va a ser igual a true. Y si es true, entonces voy a dejar injection paint. Bueno, voy a copiarlo, pero cambiar nada más la parte donde diga que este es afirmativo. Copiamos y aquí vamos a hacer que sí se encuentra. Y ya terminamos este. Esto lo que hace es que el contador va a ser 0. Si la lista está vacía o no, va a decir vacía, si no, hace esto. Vamos a recorrer toda la lista y cada vez que recorra la lista, por cada nodo que recorra, va a sacarle la cabecera y va a comparar el valor de la cabecera con el valor que ha ingresado el usuario. Si son iguales, se le suma el contador. Después de hacer todo el recorrido,
Si el contador sigue siendo 0, significa que no encontró nada, entonces por lo tanto no se encuentra y vamos a decir que no se encuentra. Si no, si el contador por lo menos lo encontró una sola vez o varias veces, no va a ser diferente de 0, por lo tanto vamos a decir que sí se encuentra en esta lista. Terminamos este y ahora vamos a hacer mostrar impares. En este caso vamos a hacer uso por fin de la raíz. Entonces voy a colocar public, voy a colocar también un string porque es algo que quiero mostrar. Mostrar impares. Voy a inicializar el string cadena, que va a ser vacío, y voy a dar como return cadena. Bien, lo mismo, condicional sí o no, si lista vacía, tal. True, y option pane, ups, diálogo, puede ser nulo, nulo. En este caso voy a decir la lista está vacía. Si no, entonces voy a colocar un... Sí, voy a utilizar un par que va a recorrer desde 0 hasta mi numeración, que es mi array donde iba guardando todo, punto size. Esto va a recorrer desde 0 hasta la cantidad de nodos que haya colocado dentro del array list que hice por aparte. En este caso voy a colocar un condicional sí. Entonces, si numeración punto get y punto eso es para sí, punto get cabecera, voy a decir su residuo entre 2, o sea, la división entre 2 da como residuo diferente de 0. Entonces cadena, perdón, este sería igual. Sí. Cadena va a ser igual a nodo impar. Sí, voy a dar espacio. Nodo impar más y más. Y voy a colocarle espacio 2 puntos. ¿Puedes escribirlo? Sí, pero voy a dar 2 puntos solo. Sí, 2 puntos de espacio. Más numeración punto get y perfecto punto get cabecera más espacio y punto y coma. Listo. Y voy a colocar un option pane que diga show ya va a ser nulo y me va a dar lo que es la cadena. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ya con esto terminé este método. Entonces yo creé un array list donde iba colocando en cada posición cada vez que agrego un nodo. Entonces, como dije antes, los array lists cuentan diferente que nosotros porque nosotros contamos 1, 2, 3, 4. Ellos cuentan 0, 1, 2, 3, 4. Cuentan, por así decirlo, uno de más. O uno desde antes. Entonces, para nosotros 1, para array list sería 0. Entonces, si 0 es divisible entre 2 porque su residuo da 0, eso es verdad, significa que ese es un impar para nosotros, aunque sea par para ellos. Es como al revés. Entonces, si eso es verdad, ese nodo que tiene dentro de array list va a ser impar y por lo tanto lo va a agregar. Y nos lo va a mostrar. Lo mismo es muy parecido. Voy a
incluso a copiarlo todo porque es prácticamente idéntico la versión par. ¿Cuál es la diferencia? Aparte, obviamente, de que tenemos que cambiar el nombre porque no se puede repetir. Mostrar pares. Entonces, para mostrar pares, lo único que tenemos que cambiar, como dije antes, para nosotros lo que es par es impar, entonces para ya lo que es impar, para nosotros es par. Entonces tenemos que cambiar eso. Y obviamente aquí para que diga un nodo par. Listo. Voy a darle aquí guardado por si acaso. Con esto ya tenemos todos los métodos, si no estoy mal. Sí, todos los métodos. Y ahora lo que nos queda es hacer la ventana. Para hacer la ventana voy a empezar por irme por acá. Y ya estoy aquí. Entonces no me voy a poner con tanto adorno, voy a agregar solamente las funciones que voy a colocar. Voy a colocar aquí agregar. Y aquí voy a colocar eliminar y eliminar. Voy a colocar mostrar crudo, mostrar par, mostrar impar y mostrar si el valor existe. Entonces voy a dar aquí editar texto. Voy a colocar agregar inicio. Agregar final. Final. Voy a dar acá lo mismo. Agregar en X. Luego acá voy a colocar eliminar inicio. Eliminar final. Y eliminar en X. Aquí mostrar crudo, mostrar solo. Voy a llamar mostrar pares. Y luego mostrar impares. Entonces aquí voy a agregar valor existe. Voy a colocarlo así. Entonces empezamos. Agregar inicio. Antes que nada, después de que en la ventana iniciemos componentes, tenemos que traernos nuestra lista simple para acá. Entonces vamos a colocar lista simple, que ya por sí enseguida nos colocó el import hacia nuestro paquete de recursos. Esto es lista simple. Para colocar lista solo, va a ser su nuevo nombre. Entonces new, lista simple, lista simple y punto y com. Perfecto. Entonces ya empezamos. Aquí tenemos nuestra función para el primer botón, que va a ser agregar por el inicio. Entonces, para agregar por el inicio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como para que el usuario apenas agregue algo, enseguida diga si quiere seguir agregándolo, voy a colocar un switch o un contador que se va a llamar continuar, por ejemplo, continuar. Y esto va a ser inicializado 0. Entonces, mientras que este continuar se iguala a 0, el nodo nuevo, que va a ser el que el usuario va a meter, va a ser un nuevo nodo. Y tengo que agregar aquí así como agregué la parte de la lista, así también agrego el nodo para que me lo valide. Entonces este nuevo nodo esta nueva
clase nuevo lo voy a llamar nuevo, y entonces voy a colocar que nuevo punto set cabecera va a ser como lo que me está entregando desde la ventanita va a ser un string, lo necesito pasar a entero. Entonces voy a dar integer.parseInt y va a ser un string, pero no lo voy a dar así, voy a colocar la ventana para que él me diga cuál es. Estoy de option pane punto show input dialog, ¿sí? Esto voy a colocar aquí, ingrese el nodo. Listo. Después de esto voy a colocar entonces que lista, que es mi nueva lista aquí en la ventana. Entonces voy a colocarle el método agregar inicio y le voy a colocar ese nuevo que hice. Luego, para que el usuario me diga si quiere continuar o no, para continuar igual a option.pane punto show confirm dialog. Entonces tengo que utilizar el que tiene los 4 componentes. Entonces voy a colocar acá, esto va a ser nulo. Voy a colocar acá desea continuar, cuestión más. Voy a colocar acá seguir y voy a colocar acá option.pane punto yes y no option. Con esto lo que quiere decir es que si dice que sí, eso se mantiene en 0, lo cual quiere decir que va a seguir agregando. Si dice que no, el contador se vuelve 1, lo cual quiere decir que ya no quiere agregar más y entonces por lo tanto se sale automáticamente. Entonces ya tenemos lo que es agregar por inicio desde esta ventana. Ahora que viene, vamos a hacer agregar al final. Entonces volvemos acá, damos agregar al final y nos manda otra vez acá. Agregar al final es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es que ya no va a ser el método de agregar inicio, sino que va a ser el método de agregar al final. Entonces vamos a tener que tomar todo esto y lo voy a pegar acá. Ups. Acá. Entonces agregar punto a agregar final. Voy a darle no. Ya con esto terminados, es exactamente lo mismo. Tenemos que volver acá, agregar X. Como ya sabemos, agregar X nos pedía no solamente un nodo nuevo, sino que también nos pedía una posición. Entonces, hay que hacer prácticamente lo mismo. ¿Sí? Prácticamente lo mismo. Solamente que esta vez, aparte de pedirle el nodo, le vamos a pedir lo que es la posición. Entonces vamos a copiar otra vez, pego, y aparte de el entero esto voy a colocar entero posición. Voy a colocarlo aquí debajito. La posición va a ser igual a int de pane punto show input dialog, ingrese la posición y le voy a dar una coma. Entonces ya no va a ser agregar por final, sino que va a ser agregar por X, que va a ser el nodo nuevo y el entero posición que me va a suministrar el usuario. Ya tenemos esto. Ahora viene lo que son eliminar. Estos son totalmente más sencillos. Voy a mostrarles ya. Eliminar inicio. Entonces va a ser, voy a tomar mi lista. En esta versión voy a lista punto eliminar inicio. Me colocó automáticamente las comas y ya, eso es todo lo que hay que hacer.
Para los demás es exactamente lo mismo, a excepción de eliminar X, que sí me tiene que dar una posición. Voy a eliminar esto mismo. Lista, punto, eliminar por el final esta vez. Bien. Luego, eliminar X. Como ya dije, tengo que pedir una posición, entonces vamos a empezar de la siguiente manera. Entonces voy a pedirle, obviamente, la posición. Después de esto, la posición va a ser exactamente, voy a hasta copiarlo. Posición va a ser esto de acá. Posición, listo. Entonces voy a colocar lista, punto, eliminar X. Entonces, con esa posición ya tenemos todo lo que es agregar y eliminar. Ahora viene lo que es mostrar. Voy a darle guardar aquí por si acaso, por cierto. Está para mostrar. Le voy a colocar lista, punto, mostrar. Y listo. Eso es todo. Lo mismo para lo siguiente. Inclusive, bueno, el del valor también, el del valor no, porque el valor necesito decirle cuál es el valor que quiero que muestre. Si es que existe, perdón. Este va a ser, que lo vi, mostrar pares. Entonces va a ser lista, punto, mostrar pares, punto y coma. Luego lo mismo acá, mostrar impares. Entonces va a ser lista, punto, mostrar impares, punto y coma. Y por último, valor existe. Como ya sabemos, necesito pedir un valor, entonces va a ser int valor, punto y coma. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero agregando las cositas. Aquí voy a hacer esto. Posición, voy a copiar, voy a pegar. Pero voy a cambiar obviamente aquí, no va a ser posición, aquí va a ser valor. Y aquí no va a ser posición, sino que va a ser valor. Ingrese el valor. Perfecto. Entonces tenemos acá, doy enter. Y entonces va a ser lista, punto, mostrar valor. Y el valor va a ser el que le acaba de administrar el usuario. Punto y coma y listo. Guardo. Bueno, aquí ventana siguieron. Ya saben que pueden modificar esto. Y le voy a dar correr. Pero más que cargue. Está demorando un poco. Y aquí tenemos nuestra ventana. Entonces, quiero agregar por el inicio. Sí. Voy a agregar esto acá. Ingresar nuevo. Voy a ingresar, por ejemplo, el número 1. Deseo continuar. Disculpe que no se ve esto. ¿Deseo continuar? Sí. Oh, tengo que correr un poquito. Ingresa el nodo. Entonces voy a agregar 2. ¿Desea continuar? Sí. Son 3. ¿Desea continuar? No quiero continuar. Entonces voy a mostrar para ver cómo va mi lista hasta ahora. Entonces mira que como estaba creando por el inicio, ahora tengo el 3 de primero, el 2 del segundo y el 1 de último. Que está perfecto. Entonces ahora quiero agregar por el final. Como está entre 3, 2, 1. Entonces por ejemplo, quiero que en el final esté un 4. Voy a aceptar. No quiero continuar. Entonces voy a mostrar. Entonces tengo 3, 2, 1 y tengo el 4. Entonces agregar X. Entonces quiero agregar el 5 que esté en la posición 2, por ejemplo. ¿Deseo continuar? No. Voy a mostrarlo de nuevo. Entonces voy a tener 3, tener el 5, el 2, el 1 y el 4. Bien. Entonces quiero eliminar el inicio. Como sabemos tengo el 3 de inicio. El 3 de inicio lo voy a eliminar. Pero está. Entonces ahora tengo el 5 de inicio. Quiero eliminar el final, que el final si no es el 4, te lo voy a mostrar. Tengo el 5, el 2, el 1, ya no tengo más. Eliminar el X, entonces quiero
eliminar, por ejemplo, el 2, que era 5, 2, 1, creo que es los nodos. Le doy que sí, entonces que me lo muestre. El 5 y nada más el 1, perfecto. Y como saben, aquí me muestra la posición y todo. Miren, me dice el nodo 1 y el nodo 2. Voy a agregar unos cuantos más. Tengo 5, 1, tengo que agregar 2, ¿sí? 3, 4 y 5. No quiero más. Entonces, mostrar pares. Mostrar par, que va a ser 0, porque empieza ahí. Va a ser el 1, 3, el 5. Pares. O creo que cometí un error aquí, es inversión de esto, pero para su muestro, todo el valor existe. Por ejemplo, sé que metí un 5, entonces le digo que sí, el número sí se encuentra en la lista. Entonces le digo el 77, por ejemplo, aceptar, el número no se encuentra en la lista. Voy a cambiar esto. Como ven, todo funciona. Lo único que falló esto es porque creo que cometí un error en la versión de los signos en mostrar par e impar. Sería aquí impares, mostrar pares, y me vuelvo a la ventana, voy a reproducirla, listo. Al final, sí, quiero 1, 2, 3, 4 y 5. Eso continuar, no. Valor existente, no. Mostrar, perdón que no se está viendo bien. Mostrar pares, ¿qué pasa ahí? Pares, seguro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Oh, lo tengo bien, ya me di cuenta cuál es el error. Lo que pasa es que yo estoy entregando los nodos que son pares, no que su información sea par o impar, sino que esto sea así. Y, perdón, de la ventana, perfecto, la muevo para acá, tengo inicio, 1, continuar, no. Al final voy a dar 2, y 3, 4, 5. Continuar, no, quiero continuar. Pares, par, que va a ser 0, que va a ser el primero, por así decirlo, 2, 3, que como se lo salta, 1, 3, bueno, por ejemplo, 0 es un número par, sí, 2 es un número par, sí, 4 es un número par, sí. Como este nada más tengo 2, creo que si no está mal, 1 es impar, sí, y 3 es impar, sí. Entonces con esto ya terminamos todo. Como ven, funciona perfectamente, entonces nos vemos.